Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy lo he titulado ¿Qué hubiera ocurrido si Cartago hubiera ganado? Tras varias derrotas consecutivas ante los ejércitos cartagineses, Roma está de rodillas totalmente. El general Aníbal Barca solo tiene que marchar hasta allí porque está totalmente indefensa. Pero no lo dice, no se sabe exactamente bien por qué, quizá porque consideró, voy a ponerme la luz aquí, luz y taquígrafo, porque consideró que era una ciudad que estaba defendida por niños y por ancianos y no era rival para él. Nunca lo sabremos, la verdad, fue un misterio porque hubiera podido hacerlo y no hubiéramos sabido cuáles hubieran sido las consecuencias. Ahora, bueno, pero él decide no hacerlo y su eterno adversario se tomará pronto la revancha. De Lenda es Cartago, del censor. Bueno, ¿sabéis? Vamos a ver, para el que no lo sepa, el Mediterráneo es el mar del medio que llaman los alemanes, que en realidad en latín es eso, en medio de la tierra, ha estado dominado por diferentes culturas, ¿no? Y entonces hubo una época en que Cartago, que realmente era una colonia de Fenicia, que luego se hace independiente con la conquista de Tiro, estaba Cartago, Útica, tal, en un momento dado tenían enemigo común, era una expansión, una potencia en expansión, al igual que era Roma, y tenían un enemigo común que eran los griegos. Pero claro, cuando desaparece ese enemigo, pues se quedan ellas de frente y llegó un momento que saltaron chispas y a partir de ahí hubo tres guerras púnicas. La primera y la segunda 50-50, pero la tercera fue demoledora. Y eso es lo que voy a contar, porque la historia pudiera haber sido muy diferente y bueno, he trabajado sobre un artículo que he leído y que debe ser supongo que anglosajón, porque dice, si hubieran ganado seríamos todos semitas. Y yo digo, bueno, pero si aquí en el Mediterráneo somos todos semitas, si no todos, casi casi. Es como una cosa tremenda, tremenda, digo yo. Oye, ¿qué sé tiene esto? ¿Qué colorcillo tiene esto más raro? Bueno, ¿qué consecuencia hubiera tenido para Occidente la caída de Roma, de la República ante el africano? Pues hubo un tiempo remoto en la antigua Roma en que el nombre de Aníbal Barca, los Barca estuvieron en Hispania, estuvieron 18 años. En esos 18 años hicieron montones de cosas. Entre otras, pues se dice que tenía a los hijos, que eso lo va a hacer después Sertorio, tenía a los hijos de las familias principales, que era una cosa que se solía hacer, tenían como una academia donde eran bien tratados y tal, pero era también una forma de tener atrapado a esas élites, porque si hacían algo mataban a sus hijos. Y bueno, lo que pasó es que conquistaron Hispania, si no totalmente, parcialmente, la ciudad que fundaron fue Karhadash, que dice que la construyeron ellos, todas las murallas, todas las cosas, no lo sabré nunca, porque a mí para 18 años me parecen demasiadas construcciones, ¿no? Lo que conocemos como Cartagena. Pero cuando la guerra púnica, como estaba los romanos eran gente muy pragmáticos y como estaba la cosa como 50-50, pues ya sabemos la historia. Atacaron los romanos mientras que ocurrían los sucesos en Roma, porque resulta que Aníbal ha sido estudiado, sigue siendo estudiado por los militares, una persona de improvisar tácticas militares fantásticas, teniendo menos hombres, ganaba la guerra, era increíblemente inteligente para lo que era muy dotado para la lucha. Y lo que ocurre es que lo que hicieron fue los romanos intentar ir a su talón de Aquiles. Se enteraron de Carhadash, Cartagena tiene una charca, antes tenía otra fisonomía también, una charca de que digamos a una hora del día bajaba, que actuaba como foso de la ciudad, bajaba, y entonces aprovecharon los romanos allí, la ciudad habían dejado un destacamento pequeño de 5.000 personas, de los cuales solamente 2.000 eran soldados, que eran pocos, ¿no? Había unas minas de plata con las cuales se pagaba el ejército, y lo que hicieron fue darle a los romanos atacar ese talón de Aquiles que estaba mal defendido, mientras que ellos Aníbal estaba en África con íberos y con norteafricanos luchando contra los romanos y haciéndoselas pasar canutas en la batalla de Cannae. ¡Oh! Ahí se van a acordar toda la vida de los horrores que pasaron. Pero él Aníbal era una persona inteligente y en contra de lo que pueda parecer,
era también una persona que extendía su diplomacia, porque después en el sur de Italia estuvo, digamos, más que ganando batallas diplomáticas. Era increíblemente inteligente, porque todo esto, cuando atraviesa los Alpes con los elefantes, no llegaba a la treintena, tendría a lo mejor 27, 28 años. O sea, era una persona muy, muy dotada, absolutamente. Bueno, voy a ver si os lo cuento. Entonces, este artículo que he leído viene a decir qué hubiera pasado si en vez de ganar Roma hubiera ganado Cartago. Pues que seguramente, no sé, yo pienso que hubiera sido maravilloso, porque eran muy orientales, muy refinados y, y bueno, si total, semita ya somos. Bueno, Aníbal Barca se asociaba al terror y a la muerte, pero no era así. Es que lo que pasa es que puso en una situación límite a los romanos. El general Cartagena era considerado como uno de los grandes estrategas militares, de hecho, de todos los tiempos, ¿eh? De hecho, y Napoleón también. O sea, eran personas que, aparte de conocer, digamos, sus anécdotas, estas personas también eran excepcionales militares. Había nacido en Cartago, en la actual Túnez, en el 247 a.C. Su padre era Amílcar y lo educó simultáneamente en la familia de los Barcas, en el arte de la guerra y en el odio a Roma cuando apenas era un niño, mientras que la primera guerra púnica se liberaba en los campos de batalla de Hispania y concluía en falso, consolidándose la hegemonía naval romana en el Mediterráneo occidental, y ambas potencias se desgastaban tras 23 años de combate. Es decir, es una cosa. El padre, cuando llega aquí, los romanos no habían romanizado todavía, y a raíz de toda esta contienda empezó la cosa. Y no sé lo que iba a decir, bueno, luego lo contaré, mentira segura. Iba a contar algo, pero no me acuerdo. Bueno, a mediados de otoño del 218 a.C., un Aníbal jovencísimo, todavía no ha cumplido los 30, decidió marchar hacia Roma desde Hispania y atravesar el sur de Francia con un ejército de 100.000 guerreros íberos y norteafricanos. Los íberos eran muy aguerridos. La palabra íbero es un título que le pusieron a un montón de pueblos que eran muy diferentes entre sí y que hablaban una lengua común. Eso fue vos imperá, catalán, no sé si en el siglo XIX o en el XX, dijeron, los íberos. Entonces ya la gente aquí se identifica con el concepto íbero. Somos íberos, pero bueno, pero ser íbero no es nada, o sea, eran muy diferentes entre ellos. De hecho, los íberos de arriba, digamos, porque la cosa era como desde la Cerdaña hasta Cádiz prácticamente, o hasta Málaga, y todo íberos, nosotros también éramos íberos, pero realmente los íberos de arriba estaban influenciados por los griegos, por Masalia, por Emporión, etcétera, y nosotros, de hecho, Emporión, la mitad de Emporión era íbera antes de llegar los foceos o los masalios. y la parte de abajo estábamos influenciados por la cultura fenicia, porque eran realmente los que habían interactuado de bastante tiempo acá, no sé cómo deciros. Bueno, voy a continuar, que si no os cuento otras cosas. Ante la perplejidad y el desconocimiento romano, cruza los Alpes en la primavera y aparece por sorpresa en lo que es el norte de Italia, que es Turín. Y Turín cae, por Dios. Y ha empezado la segunda. ¿Turín es Piamonte? Sí, yo creo que sí, ¿no? Empieza la segunda guerra púnica. Mi geografía es más que dudosa. Bueno, tras las batallas, sé más dónde está el sur, porque como soy del sur, reconozco el sur de todos sitios, el Midi, yo qué sé, el sur de Inglaterra, me identifico con los sures, porque está tan de moda el norte, soy del norte, soy del norte. Yo digo, bueno, pues yo soy del norte de África, ¿no? El sur de Europa. En fin, esto tras la batalla ha perdido el norte, ¿Por qué no puede ser que ha perdido el sur? Manía, ¿eh? Tras la vez que el norte se asocia a prestigio. Pues eso no es nada más que una convención, un protocolo. Pongámoslo de otra forma. Bueno, prosigamos, hermano. Tras la batalla sucesiva de Trebia, que es en el 218, no perdía nada, ¿eh? Y del lago Trasimeno, en el 217, Saldaba. Todo esto es antes de Cristo, ¿eh? En ambas derrotaron a las legiones romanas, que no estaban acostumbradas a eso, todo hay que decirlo, a que los arrodillaran. Bueno, los romanos deciden destruir a Aníbal en Canas con un ejército. Ahí les dio pal pelo, madre mía, mató senadores, yo que sé, ahí hasta el apuntado, con un ejército de 100.000 hombres. Y a pesar de que Aníbal tenía menos gente, yo creo que de Canas ya he hablado un millón de veces.
pues el joven Aníbal demostró, o sea, rodeó, lo engañó y aniquiló 16 legiones, tela, de experimentados cónsules, centuriones, tribunos, y lo que provocó fue una humillación a los romanos tremenda, la más grande derrota de la historia de Roma. Yo creo que después, más tarde, sería Adrianópolis, ¿no? Digo yo. O sea, porque cuando a Adrianópolis dijeron desde Cana y que no nos hacían esta barbaridad, ¿no? Que se cargaron al emperador. Bueno, hasta el momento. Bueno, Aníbal, prosigamos. Aníbal al mando de un ejército de 90.000 infantes, 6.000 jinetes y 37 elefantes, tardó 15 días en llegar a Turín. No está mal. En agosto del 2016, 216, cualquier día fue hace 5 minutos antes de Cristo, el caudillaje y la dirección de Aníbal en Cana marcan la línea maestra de lo que es la táctica militar durante los siguientes 2000 años y serán estudiados en todas las academias de ejércitos, de oficiales desde la Primera Guerra Mundial hasta la Operación Tormenta del Desierto del Schwarzkopf, así como se llame, en el 91. Bueno, a pesar de la victoria, Aníbal no cae, Aníbal no cree, o sea, no decide no entrar en Roma, que va sobrado, no necesitó humillarlo. Una Roma que él decía que estaba indefensa, defendida por ancianos y por niños, y apenas guarnecida. Bueno, y también hay que decir, hay montones de hipótesis al respecto, porque es cierto que no llevaba material, armas de asalto, por decirlo de alguna forma. Y 15 años después, en Sama Regia, el general Publio Cornelio Escipión se tomará la revancha y grande y derrotará a los cartagineses. Aníbal, oye, pero es que ahí le había tocado no sé cómo decirte, el tendón de Aquiles, que era, porque claro, tú a tus tropas podías tener las mejores tropas del mundo, pero como no le pagaras, se te iban encima los mercenarios, te comían vivos, pero vamos, de arriba abajo. O sea, visto lo visto, Aníbal huye a Cartago, pero ¿qué habría pasado si Aníbal hubiese tomado Roma a menos de 400 kilómetros de Canae? De Canas, algunos le llaman Canae, otros Cane, otros Cana. Bueno, muchos historiadores lo que pasa es que especulan sobre esto. Yo también lo pienso, es que hay épocas en la historia que son muy, muy atractivas y esta es una de ellas, porque yo voy con los cartagineses. ¿Estás convencido de que hoy no seríamos los mismos y nuestra civilización tendría una base semítica? Eso es lo que dice el artículo. Es que no somos semitas ya. Bueno, en fin, lo dejo ahí en el aire. Yo, desde luego, lo soy. ¿Por qué no lo hizo? Pues ni una sola legión está cerca de la capital y la vanguardia de la caballería cartaginesa llega a sus murallas. El pánico cunde entre los ciudadanos que gritan Aníbal a puertas, Aníbal en las puertas. Nunca sabremos la razón por la que respetó Roma. Yo sí que lo sé, pero era una persona inteligente. No le iba a pesar árbol caído, no hace falta hacer leña, de verdad. Bueno, quizás porque era una ciudad perfectamente amurallada. No. Y los cartagineses no disponían de armas de asalto. Quizás porque no podían mantener un largo asedio porque tenían las tropas agotadas. Tenía las tropas que tenían escorbuto y sarna, me parece, una cosa así. Debían de estar extenuados porque llevaban ya años de guerra. O sea, esto también come, Se baraja también la opción de que Aníbal padeciera lo que se conoce como complejo de Jonás, que es... estos psicólogos como son, el miedo a cumplir el sueño más anhelado. Eso me parece science fiction. Bueno, lo que sí hizo Aníbal fue desplegar una inmensa labor diplomática, os lo he dicho, en el sur, que lo que hizo fue aprovechar el efecto de su victoria. Muy bien, la repercusión, la onda expansiva, y además debía ser seductor para conseguir tanta cosa. Ahora la pluma, ahora la espada, como, yo qué sé, Baltasar Castiglione en el Renacimiento, ¿no? O sea, era capaz lo mismo de pegar un espadazo que de seducir. Eso lo hacen solamente la gente inteligente. Bueno, pactó con varias ciudades, claro, que después tuvieron sus represalias en las pobres ciudades del sur, y estableció un protectorado en el sur de la península itálica que
después les costaría un disgusto. Pretendía quitar a los pueblos latinos el temor hacia Roma y ponerlos de su parte. Esos meses les sirvieron absolutamente además para curar las heridas de sus hombres que estaban afectados por el escorbuto y la sarna, como os he dicho. La corriente historiográfica romántica del siglo XIX atribuyen a la decisión de no entrar en Roma, o sea, de Aníbal, para preservar la ciudad eterna. Yo sí me lo creo, eso fijaros, porque Aníbal era bastante admirador de la cultura clásica. Pues sí, yo... O sea, claro, cuando tenemos que reconstruir un puzzle lo llenamos de hipótesis, pero claro, las hipótesis son hipótesis. Aníbal despreciaba la brutalidad romana, pero no odiaba la cultura clásica ni pretendía destruirlo, mucho menos, todo lo contrario. Sicilia y Cerdeña serían devueltos absolutamente a Cartago y Cartago triunfaría, pero no a costa de destruir a nadie, todo lo contrario. Estos cartagineses eran gente muy inteligente. Bueno, al final fue Roma quien destruyó la capital de Cartago unas décadas después. Sí, la destruyó porque, mirad, de pronto fue, no me acuerdo por qué razón, Catón, que era un censor, fue allí por algún motivo y entonces esta ciudad había tenido un castigo por haber perdido la batalla y tal, y entonces iban a estar, yo qué sé, una barbaridad de años pagando una cantidad de dinero tremenda. Pero resulta que la pagaron en poco tiempo y querían además terminar de pagarla y se encontró una ciudad poderosísima, me refiero, con una agricultura excepcional. De hecho, cuando tomaron Cartago, que les costó trabajo a los romanos, se llevaron de la biblioteca los tratados que tenían de agricultura, porque eran excepcionales agricultores, y lo tradujeron al latín. Y los romanos para eso eran muy apañados. Hicieron una especie de patchwork en el imperio, cosa que me interesa, cosa que me... pero quizás lo hacen todos los imperios, ¿no? Que es absorber todo lo que es interesante de la otra cultura, ¿no? Y no sé por dónde iba. Pues nada, que es que rara vez Roma soportaba una paz que no... Sí, ya me estoy acordando, Catón. Pues Catón fue allí y entonces se pasó todo el tiempo en el Senado diciendo Delenda es Cartago, o sea, que hay que destruir Cartago. Y todos, hombre, pero que hemos que le ha picado con Delenda. Y entonces, a la menor excusa, pues efectivamente al final, este señor que murió antes de que se conquistara Cartago, había sido un niño, era un adolescente cuando tuvo que entrar en el ejército para defender Roma, porque pensaban que iba a Roma, Aníbal, y pasaron el miedo de su vida, pasaron una auténtica humillación, auténtico terror. Y entonces él, cuando vio la ciudad, que fue por otros motivos, cuando vio Cartago que tenía un puerto esplendoroso, etcétera, y eran listos como el hambre, cuando vio que de pronto había renacido de su ceniza y que eran otra vez, iban a ser una potencia, pero faltaba nada para que lo fuera a la velocidad que estaban creciendo, dijeron, estos dentro de 2 días tienen ejército y nos están arreglando el cuerpo del primero al último. Y sí, fueron de un sadismo extremo, pero no se sembró, ¿cómo se llama?, sal en la tierra, ni esos mitos que se han inventado, que no es cierto, porque después fue colonia romana y era bastante productiva. Si hubiera tenido sal en la tierra, hubiera tenido que pasar muchísimo tiempo, pero sí que tuvo una defensa bastante encarnizada, porque además los cartagineses eran gente muy inteligente y bueno, se sometieron a todo, quisieron pagarle a los romanos para que los dejaran en paz, se resistieron, pero al final cayeron porque Roma era terriblemente poderosa, pero les costó mucho trabajo, digamos, borrarlos del mapa, pero los borraron. Bueno, hicieron una total destrucción del adversario y bueno, y después lo convirtieron en provincia romana. Así fue como durante la Tercera Guerra Púnica los romanos se llevaron en su máxima expresión la coletilla con que Catón el Viejo terminaba sus discursos, que es Cartago delenda est, Cartago debe ser destruida. Los romanos masacran Cartago, masacran la población, saquean los hogares, destruyen los edificios, lo quemaron todo, edificios, templos, vandalizaron todo. Y bueno, porque no querían que nada volviera a crecer en esa Fenicia tunecina que era de gente muy valiosa y eran gente muy emprendedora. Todo eso en el año 146 a.C. y en fin, espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.